Tenemos a... Uy, si yo pronuncio este nombre voy a pasar mucha vergüenza. Bueno, en español entonces, los ateos no piensan. Los ateos... Así, bueno, hagamos amigos. Bueno, vamos a ser amigos ateos. ¿Qué te parece? Los ateos no piensan. Bueno, sí, a ver, en inglés es atheist. No, olvídate. No me vas a Don't think. Don't think. Ahí está. Bueno, querido, ¿cómo te llamas? Juan. Juan. Bueno, ya sé lo que pensás respecto a los ateos, pero me gustaría saber, a ver quién sos. De experiencia de mano. De experiencia de mano. O sea, hoy vos por hoy, Juan, primero, ¿de dónde sos, querido? Venezuela. De Venezuela. Hoy por hoy vos sos católico. Católico, sí. Católico. ¿Y qué fuiste en el pasado? Déjame adivinar. ¿Ateo? Desde los 11, 10 más o menos. ¿Qué edad tenés ahora? Cumplo 29 este mes. 29 este mes. ¿Y cuándo dejaste de ser ateo? ¿Más o menos qué edad tenías? En junio de 2022. Ah, pero a la vuelta de la esquina, hace un par de días nada más. ¿Qué tenías? 27 años tenías aproximadamente. Recién cumplidos, prácticamente. 27 años recién cumplidos. O sea que 16 años de tu vida fuiste ateo. La mayor parte de tu vida fuiste ateo. ¿Cómo se llega a ser ateo, hermanazo? ¿Cómo llegas a ser ateo? Mi mamá, acá en Venezuela, tú sabes que, o no sé si sabes, ¿no? Pero acá en Venezuela, el gobierno de Chávez empezó a importar médicos cubanos. Sí, y los médicos acá en Argentina también pasó. Durante la época de Cristina de Kirchner, también ocurrió que venían los médicos cubanos a full, ¿no? Y los médicos cubanos hacen un trabajo político muy fuerte. Es cierto, acá también pasó. Entre eso, por ejemplo, mi mamá siempre fue adepta a la izquierda y mi papá también. Mi papá es científico y mi mamá es profesora universitaria. Así que mucho contacto con la iglesia no tenían. Y ahora teniendo contacto político con los cubanos que vienen a profesar el comunismo científico. La gente vienen a ser básicamente como que son grandes aportes de Cuba hacia el mundo, ¿no? Aportes humanitarios y cosas por el estilo, y en realidad es un proyecto de adoctrinamiento para erradicar todo vestigio cristiano que fundamente nuestros principios como civilización en nuestros países. Vienen a inculcar materialismo. A inculcar materialismo, exacto. Vienen a hacer un trabajo político, estratégico y demás. Acá en la Argentina también lo hemos sufrido, quizás no tanto como en Venezuela, pero durante el gobierno de Cristina de Kirchner pasó mucho que bueno, estas cosas ocurrían, ¿no? Sí, y bueno, yo desde los 10 participaba en las cuestiones estas que eran, ahí tendría que decir algo así como que células comunistas, una especie de célula comunista. ¿En qué se basaban esas células? O sea, ¿qué es lo que hacían? ¿Se juntaban? ¿Eran pequeños grupos de personas que se juntaban para qué? No, o sea, mi mamá hacía trabajo político, o sea, llevaba a los médicos por el barrio y les ubicaba casa. De hecho, nosotros llegamos a tener, vamos a decir, como que 4 médicos por cuadra en el barrio. 4 médicos, vos decís la asistencia médica, entonces estamos a full. Exacto. Claro, porque te lo venden de esa manera, te lo venden como que, bueno, es para asistir a gente de bajos recursos. Exacto, hay que decir que hay mucho médico cubano inocente, que en verdad ellos están ahí por la labor médica y porque creen en las ideas que tienen, por lo tanto sí prestaban un buen servicio dentro de lo que cabe, o sea, un buen servicio al pobre y traían su educación. Yo, por ejemplo, con ellos aprendí a jugar ajedrez y me gusta mucho el ajedrez y o sea, te hacen sentir muy inteligente, como que uno en la pobreza no tiene mucho acceso a muchas cosas y ellos de pronto te traen medicina, te traen ajedrez, algunos sabían inglés, otros sabían artes marciales y es como que uno vamos a citar la palabra un momento con eso, que es que por los frutos uno lo conoce. Y uno ahí ve que hay buen fruto y ellos en ningún momento le atribuyen nada de eso a Dios y de hecho a medida que va pasando el tiempo te van diciendo que Dios no existe, porque da la casualidad de que también hay más médicos cubanos donde hay una iglesia. Eso era muy común. A ver, ¿cómo es eso? Me gustó lo que acabas de decir para poder nosotros estar informados
de lo que es una realidad. Acá esto no es un comentario político partidario, ustedes porque son de derecha, no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que es una descripción de la realidad, porque pasa quizás en algunas regiones, en algunos países en menor medida, en otros en mayor medida. Yo puedo dar fe que eso ocurrió acá en Argentina. No estaba quizás tan interiorizado como vos, pero doy fe de que eso ocurrió en Argentina. ¿Cómo es eso de que te meten más gente próxima a la iglesia o en lugares donde hay iglesia? Contame un poquito de eso. Sí, o sea, algo que me di cuenta, porque yo, como te digo, yo acompañaba a mi mamá al trabajo político, es que donde había una iglesia, habían más médicos cubanos. Y se empieza a sustituir el servicio de la iglesia por el servicio del cubano. Y empiezan los cubanos a hacer actividades al mismo tiempo en el que hay misa. Y la gente tiende a preferir a ir a la actividad del cubano porque había veces que daban juguetes, había veces que daban comida, te daban educación gratuita, o sea, educación dental, de higiene, lo que yo recuerdo. Imagínate que vos te vas a una zona de bajos recursos en donde la gente no tiene acceso quizás a un tratamiento en la boca, quizás a un chequeo médico y cosas por el estilo, y que de repente venga esta gente formada, simpática, que son al parecer facilitadores de un montón de cosas que vos quizás por tus propias condiciones quizás no podés acceder, y de repente compite eso con el horario de la misa. Bueno, muchos van a caer en la tentación de, bueno, hoy me voy allá y vamos a ver qué onda, aprovechemos, yo recuerdo mucho esto acá en Argentina, aprovechemos que están prestando esta asistencia, vayamos a ver qué onda y demás, y claro, de a poco te van sacando de lo que es la iglesia. Sí. No, y de hecho, por ejemplo, yo vivía en un barrio que la iglesia quedaba a una cuadra y de 2 cuadras después había un colegio católico, que era parte de una red de colegios católicos, que ese colegio prácticamente tú lo encontrabas multiplicado cada 4 o 5 barrios, por lo menos. Empezaron a ofrecer sus actividades en los mismos colegios católicos. Y esto poco a poco te va pateando la fe, o sea, se va sustituyendo la fe por el trabajo político. Y a mí eso imagínate, o sea, te hacen sentir inteligente, te hacen sentir que sabes hacer algo, que estás progresando y lo otro. Y de pronto tus amigos también, ninguno cree, ninguno va a la iglesia y se empiezan a burlar del que cree. Y uno como es joven, su identidad es su grupo. Y uno, bueno, está en el grupo de los ateitos. Aquí no vamos a la iglesia, no vamos a misa, no nada, Dios no existe. Y eso fue mi conocimiento religioso desde los 11 como hasta los 25, como hasta los 21 más o menos. Porque a mí, por ejemplo, lo que me abre las puertas a la fe es Jordan Peterson. Jordan Peterson, mirá, el otro día hablábamos con Pablo Muñoz Iturrieta, ¿no? Que Jordan Peterson, sin ser católico, hoy por hoy está mucho más cerca de la fe católica y demás, pero en su momento, sin ser católico, y hablando cosas de sentido común, con dones que Dios le ha dado, obviamente, esa elocuencia que tiene y capacidad que tiene para lo difícil, hacerlo fácil y demás, pero hablando cosas de sentido común, cómo él fue una herramienta utilizada por Dios sin saberlo, sí, para, por medio del sentido común, atraer a la gente hacia la verdad de la Iglesia Católica, ¿no? Qué interesante que es. Entonces, vos seguías a Jordan Peterson. Sí, o sea, yo tuve un momento oscuro en mi vida, se pudiese decir que prácticamente perdí mi identidad. Yo sustituí mi identidad por otro tipo de actividades, relaciones con personas, y estas actividades y relaciones se cayeron y prácticamente, vamos a decir que la mitad de mi vida se fue. Y en ese proceso de recuperar mi identidad, o sea, de volver a estar en contacto conmigo, me encuentro con videos de Jordan Peterson en los que él, porque yo, o sea, a mí algo que me quedó siempre, independientemente de los cubanos, fue que yo siempre fui antiizquierdista. You are gonna cry, aren't you? Y Jordan Peterson estaba con muchos problemas con la izquierda. Y a mí me parecía que él era el que proveía mejores argumentos con respecto a lo que uno no sabía pensar sobre por qué la izquierda estaba mal.
Y él proveía argumentos que no son totalitarios, están en contra de ciertas cosas, vas perdiendo la individualidad. Y entre una de esas charlas me cruzo con un comentario que él hace, que él dice que con todo y que él no es religioso, él no desestima la fe, no desestima la religión, porque hay gente que tiene cambios drásticos en su vida gracias a la religión. Y él dice que eso es evidencia de un milagro, como que él no cree en eso. Pero si los milagros existen es, por ejemplo, que el alcohólico deja de beber, que el drogadicto deja de consumir, que el ladrón, y no vuelven a incidir. O sea, son cambios drásticos por una revelación que ellos dicen es divina. Y a mí este comentario me hace pensar como que sí, de pronto sí hay buenas cosas en la religión. Y luego me empezó a molestar, como te digo, yo siempre fui antiizquierdista, que los izquierdistas atribuyeran, por ejemplo, socialismo, comunismo, izquierdismo a Cristo. Claro. A mí eso me molestaba, yo no lo veía. Jesús, por ninguna parte. Te dicen, Jesús era socialista. Sí, Jesús era revolucionario, Jesús era comunista, y es como que no, o sea, yo decía, yo no creo eso no puede ser así, eso no es así. Y entre buscar información me cruzó con un video del doctor Jesús Huerta de Soto, que una vez tú lo reaccionaste, que Cristo es libertario. Obviamente eso no es así, pero yo quería escuchar lo que tenía él para decir sobre por qué evidentemente Cristo no era izquierdista, porque si Cristo es libertario no puede ser izquierdista. Y yo me pongo a escucharlo y yo quedo tan atraído por el mensaje que empiezo a leer sobre la historicidad de Jesús. Con eso me encuentro con tus videos. Siendo ateo en ese momento. Siendo ateo. Okay. Yo era ateo, pero yo no desestimaba la religión, porque, por ejemplo, mi novia es católica. Mira. En ese momento. Y yo no desestimaba la religión, y yo había veces que la acompañaba a misa para verlo, y me gustaban mucho las reflexiones del padre Alberto en ese tiempo. Y entre ver tus videos y escuchar otros creadores de contenido y leer por mi cuenta y tal, un día de pronto me cruzo con tu reacción al padre Manuel Carreira. Ah, sí. Y yo quedé, genio total. Yo quedé fascinado con cómo él desmantelaba al ateo simplemente pidiéndole definiciones del concepto, que por eso es que el famoso defíname materia. Ese momento fue inspirado por Dios, muchachos. De verdad, me pongo de pie para hablar del padre Carreira porque, de verdad, fuera de broma, un crack total que quizás no gustaban para algunos, quizás el tema de las formas, pero vos decís, eso es lo de menos cuando se comunica verdad contundente, ¿no? Perdón, pero soy un apasionado del padre Carreira. No, y por eso el nombre de mi membrete, los ateos no piensan. ¿Por qué? Veamos el debate del padre Manuel Carreira con el, vamos a decir entre comillas, biólogo. Defina de materia, no lo define. ¿Por qué? Porque los ateos no piensan, no manejan conceptos fundamentales. Y manejar conceptos fundamentales es evidencia de pensamiento, de que tú razonas. Y a mí eso me dejó un muy gran ejemplo de alguien que sabe mucho de ciencia, de filosofía, de fe, y que evidentemente sabe muchísimo más que yo, y yo tengo que saber lo que él sabe. Como que, ¿qué sabe él, que es científico, filósofo y sacerdote, que yo no sé? Y entre eso me cruzo, por ejemplo, con Jonathan Ramos, con Dante Urbina, con la fe de Pablo Muñoz Iturrieta. Y ahí poco a poco se va como amalgamando una especie de personaje en el que hay un intelectual de muy, muy alto nivel académico que cree profundamente en Dios, que cree profundamente en Cristo, que maneja mucho la razón, el intelecto, la filosofía, su materia, su disciplina, y yo me siento admirado por eso. Y eso me hace buscar más debates de sacerdotes con ateos, de filósofos con ateos, de por qué Dios existe y todas estas cosas. Y un día me encuentro un video tuyo
también de un debate que tú estabas teniendo con un ateo en el que tú enarbolas la resurrección de Cristo y tú empiezas a decir los argumentos, la tumba vacía, los testigos, lo ridículo que es pensar en la pulverización, la evaporación, el robo del cuerpo, tal, es como que, como el principio del ridículo, que es como que es muy ridículo pensar que esas cosas pueden ser así. Y se me van cruzando principios filosóficos de, por ejemplo, razón suficiente, causa y efecto, la naturaleza divina, todo esto. Y un día me cruzo con tus argumentos para la resurrección y yo digo, pero yo creo en eso. Yo creo que eso es así. Y es como que me descubrí cristiano. Yo no sabía que yo era cristiano. Y de pronto fue como que yo creo que eso es así. Yo creo que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado, resucitado al tercer día. Quiero compartirte el versículo del día. Está en el libro de Números, capítulo 6, verso 24. Porque es completamente razonable. Y después, no me sé el versículo, ¿no? Pero es de Pedro, creo que es a los Corintios, que les dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. El apóstol Pablo decía, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Y yo empiezo a descubrir, a mí me gusta mucho pensar en frases, antes pensaba en los versículos de la Biblia como frases muy reflexivas, obviamente todavía lo son, pero en aquel momento esa frase me cayó como una piedra en la cabeza. Y descubrirme cristiano me llamó de inmediato a la iglesia. En ningún momento se me ocurrió ser protestante evangélico, porque yo tengo muy mala experiencia con los evangélicos. O sea, mi experiencia personal con los evangélicos nunca fue buena. Y yo empiezo a ir a la iglesia. Perdón, ¿nunca fue buena respecto a alguna experiencia personal con algún individuo? Sí. ¿O no fue buena intelectualmente hablando? No, o sea, a nivel personal, uno de mis mejores amigos es muy cercano a familias pastorales y esto, y a él lo trataban muy mal, y a mí eso me llenaba de mucho celo. Yo me sentía muy mal porque a él lo tratasen así, porque él simplemente quería ser independiente. Él no quería emitir juicio ni postura basándose en lo que cree su familia. Y su familia él lo tenía como oveja negra por ese tipo de actitud. Y esa fue una de las cosas que también me alejó de creer que Dios existe, porque es como, imagínate, o sea, si Dios existe me voy a tener que juntar con este tipo de gente porque querría yo eso, ¿no? Era uno de mis razonamientos. Y yo empiezo a ir a la iglesia católica y yo empiezo a escuchar, o sea, yo en ese momento solamente tenía una conversión intelectual, yo no tenía fe. Evidentemente no tenía fe. Tenía muchas razones para creer en Dios y yo creía Dios existe y yo no tenía fe. O sea, yo creía que era una cuestión intelectual muy razonable. Se pudiese decir que era deísta buscando al Dios verdadero. Es una forma de decirlo. Y ya me reconocía que, bueno, si soy deísta y Cristo hizo todo esto, entonces lo que Cristo dice es verdad. Vamos a escuchar a los que saben con respecto a lo que Cristo hizo, que son los sacerdotes. Y yo empiezo a escuchar y voy todos los domingos a misa sin falta. Y un día, después de una misa, en una adoración al Santísimo, yo siento que la fe me fue otorgada. Porque yo no podía, para mí no hay manera de describir qué es lo que sucede en la misa cuando se adora al Santísimo. No hay palabras que puedan describir eso de forma precisa, como por ejemplo nosotros podemos definir materia con precisión, pero no podemos definir lo que sucede en la iglesia durante una adoración al Santísimo. Eso se escapa a mi razonamiento, o sea, yo no podía entender por qué ver la hostia en el sagrario me llenaba de paz, me vaciaba la mente. Wow. Porque esa fue otra cosa. O sea, yo, por ejemplo, hubo un tiempo en el que no dormía. Yo pasé prácticamente 5 años durmiendo 3 y 4 horas al día. Y era porque todo el tiempo tenía que hacer algo.
Y cuando me descubro cristiano, ahí me doy cuenta de que hay algo más, que no importa lo que yo quiera hacer, porque al final hay algo muchísimo más grande. Y a mí eso me llena de paz. Me apaga el pensamiento, la mente que me dice, tienes que todo el tiempo hacer algo, aprovechar tu tiempo, hacer un nuevo curso, aprender una nueva habilidad, buscar nuevas oportunidades de negocio. Y eso era un martilleo constante que a mí no me dejaba dormir. Y un día de pronto me descubro cristiano, siento que me cae un balde de agua fría encima, que apaga esa llama, que me exige mucho y me dice, busca a Cristo, busca a Dios. Y un día, como te digo, en la adoración al Santísimo, yo quedo empapado de lo divino que hay en la misa, y a partir de ahí yo no he faltado a misa, falté una vez porque estaba enfermo. Y eso fue en 2022, más o menos, en noviembre de 2022. Y hoy por hoy estoy haciendo la catequesis para poder confirmar y hacer la primera comunión. Y mi vida cambió radicalmente. O sea, yo ahora, por ejemplo, yo intento aplicar el primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas. Y es, por ejemplo, en el sentido de voy a trabajar, antes de trabajar, amaré a Dios. Me voy a despertar, antes de levantarme de la cama, amaré a Dios. Y así intento hacer todo. Y eso mejora la relación que tengo con mi novia, mejora mi relación con mi suegra, con mis padres, con mi familia. De hecho, yo tuve muchos años que no visitaba a la familia de mi papá y ahora voy regularmente por eso, porque, o sea, por ejemplo, la familia es un regalo de Dios. Y todo esto, o sea, todo lo estoy pasando por el filtro de agradecerle a Dios por todo lo que tengo. Y literalmente te puedo decir que me he vuelto más inteligente desde que empecé a creer en Dios. Porque manejo mejor los conceptos, entiendo mejor la realidad, no me alebresto, estoy en paz. O sea, hay inteligencia emocional, hay inteligencia técnica, es una vida completamente distinta y eso se lo agradezco, obviamente, primeramente a Dios. Dios es la causa formal y tú, Dante Urbina, Jonathan Ramos, Horacio Justo, todos han sido causa instrumental junto con los sacerdotes de este regalo que yo tengo, gracias a Dios, que es la fe. Qué buena onda. Qué Y buena nada, onda. esa es mi historia de conversión y gracias por la invitación. No, gracias a vos por contárnoslo, de verdad, me encantó, me encantó. Me quedé, hay muchas perlas en este testimonio, pero me quedé con eso que es tan cierto y que a veces es tan difícil poder decirlo correctamente, ¿no? En la contemplación no alcanza, el lenguaje no es suficiente para explicar lo que nos ocurre, lo que es una realidad en nosotros, ¿no? El lenguaje no es capaz de poder describir rigurosamente qué es esa experiencia, pero es una experiencia real y transformadora, que tal y como dice Jordan Peterson, es evidencia de que hay un milagro en lo más íntimo de nuestro ser que afecta lo que realmente somos en lo profundo, afecta poderosamente nuestra identidad, es transformador, ¿no? Muy lindo eso. Sí, y es como dicen, o sea, a nadie le va a cambiar la vida creer que los centauros existen, pero a todo el mundo le cambia la vida saber que Dios existe. Qué buena frase, qué buena frase tuiteable. ¿Cómo es? A nadie le va a cambiar la vida que creer que un centauro existe, pero en cambio creer que Dios existe. Pero a todos les cambia la vida saber que Dios existe. Qué buena frase, qué buena frase. Hermanazo, gracias por ¿Y qué es lo que estás? O sea, ahora estás en una catequesis, pero ¿tenés planes, proyectos respecto a tu fe o por ahora vas viviendo el día a día? Yo voy todos los domingos a misa, yo no falto porque yo le digo esto a mi novia, faltar una vez a misa es dejar de ir a misa por 15 días seguidos. Si yo falto a misa se me desequilibra todo. Mi vida empieza, por ejemplo, yo desde que empecé a creer en Dios, dejé de fumar, dejé de beber, como menos,
porque lo que llena es Cristo. Cristo es lo que llena. Lo que llena es, por ejemplo, yo no he comulgado todavía por primera vez, pero a mí ver cómo la gente recibe la comunión y hacer la oración de comunión espiritual me llena el alma. A mí eso me satisface por una semana completa. Y si yo dejo de vivir eso, se me cae esa semana completa y la semana siguiente. Y yo, por ejemplo, estoy terminando mi catequesis, yo quiero ser catecúmeno. Quiero dar clases catequéticas, quiero estudiar más profundamente la filosofía que maneja el catolicismo, que es el tomismo y las otras vertientes. Los padres de la iglesia, que también eran filósofos excelentes, y a través de ese conocimiento que ellos nos brindan, poder enseñar a los jóvenes y jóvenes adultos que están buscando a Cristo. Porque a mí fundamentalmente la batalla que uno tiene que dar es contra el ateísmo. A mí, por ejemplo, me sirve mucho como dijiste tú, que es muy tosco, es muy brusco a veces la forma del padre Carreira. Sí. Pero es que uno tiene que romper la pared. Uno tiene que romper la pared. Cuando el objetivo ve que la pared está rota y que no lo estamos atacando, sino que le tumbamos la pared, generalmente suele estar más abierto a recibir el mensaje. Y por ejemplo, a mucha gente le funciona es una conversión intelectual. A mí eso fue lo que me sirvió. Y lo que te va a convertir intelectualmente es la filosofía. Y si tu filosofía lleva a Cristo, por ejemplo, si tu humanismo está centrado en Cristo, tú vas a traer gente a Cristo. Y esa gente se va a acercar a la Biblia, se va a acercar a la iglesia, se va a acercar al sacerdote y va a empezar a tener un mejor contacto con la fe, con lo espiritual. Y si podemos ganar, aunque sea uno, eso es ganancia eterna. Para mí, o sea, yo he tenido conversaciones con personas que me han dicho que la forma en la que yo presento, y esto no es por echarme flores, sino porque yo trabajo en casa, así que tengo mucho tiempo para reflexionar, presento ciertas ideas que vienen, por ejemplo, de Dante Urbina, de Horacio Giusto, de Jonathan Ramos, con respecto a la existencia de Dios, a cómo la fe es una forma de conocimiento, a cómo la vida cambia, a cómo la vida mejora. Y no es desde el proselitismo, no es ven aquí, y ellos dicen, no lo había visto así. Y es eso, simplemente es tumbar muros. Y eso es lo que yo estoy intentando, o sea, aprender más, formarme, tumbar muros y que la gente venga por su cuenta a donde Cristo está. Qué buena onda, qué buena onda. ¿Pensás a futuro, no sé, laburar así en redes, comunicando tus ideas y demás? ¿O No, eso la verdad es que no. La verdad es que no. Ok, yo digo quizás por el nombre, capaz que tu nombre en las redes justamente era por causa de algo que tenías en mente para laburar o algo por el estilo. Sí, o sea, esa frase me gusta mucho esa frase porque invita mucho a la reflexión. Al ateo que uno le presenta que no es pensante, intenta demostrarte que piensa y tú lo llevas por otras aristas del pensamiento y hay unos que quedan maravillados y otros que simplemente se cierran más, pero hay que ayudar al que ya está con nosotros y hay que cambiar al que está dispuesto a aprender. Así, o sea, hay que enseñar al que está dispuesto a aprender y ayudar al que ya está con nosotros. Hermanazo, gracias por tu tiempo y gracias por tu testimonio. A mí personalmente me encantó muchísimo. Gracias y lo disfruté demasiado, hermanazo. Gracias a ti, Santi. Dios te